Aquí estoy presente. Rapidito para tener un mensaje listo, otro mensaje, lo que sea, pero hay que estar listos todo el tiempo. Fíjense que eso yo lo aprendí desde que estaba en la escuela. Desde que estaba en la escuela, siempre tenemos que estar listos. Y la Biblia dice que tenemos que estar a tiempo y fuera de tiempo listos también. Así que pues hoy me toca, mire, y es una bendición, porque antes no me gustaba, pero ahora sí me gusta. Ahora me encanta el micrófono, fíjese, y antes no, le tenía miedo, pero ahora no, fíjese, ahora me encanta a mí compartir la palabra, me encanta estudiar, me encanta investigar, me encanta, mire cuando yo no tengo nada que hacer en casa, ¿sabe lo que hago? Me voy enfrente de la computadora, yo tengo un librero grandísimo, más de 400 libros cristianos. Y tengo un montón de carpetas cuando iba a la escuela. Y pienso en el mensaje, digo, voy a hacer un mensaje, por ejemplo el de ahora, ¿cómo debemos orar? Y a investigar, hermano. Un libro, otra Biblia, otra. Mira, a veces tengo 4 Biblias ahí, extendidas. A ver qué dice una, qué dice la otra, y así. Pero yo no pierdo, mire, créamelo. Y no es que sea ni mejor que usted ni nada, no. Usted lo puede hacer, si yo lo hago, usted lo puede hacer. Yo no pierdo tiempo en estar de ocioso, nomás estar recargado ahí o mirando la televisión, no. Nada. Se me hace, ayer le estaba diciendo a mi esposa, estaba con otro mensaje, no fíjese. Hace como unos 3 meses que ahí estaba. Y le dije a mi esposa, ese lo vamos a soltar, le dije, ese mero. Y le oré al Señor, me puse en oración y sentí paz y dije, va a ser. Pero yo me la paso escribiendo. Hay unos que no resultan, hay otros que no. Fíjense que tengo mensajes de hace 3 años. Ahí están. Así está la carpeta, mire, llenita de mensajes. Pero yo los hago y después le pregunto al Señor, le digo, ¿quieres que predique Y si hay una incomodidad y me atrabo en algunas cosas, es que el Señor, ese no quiere. Entonces le pregunto y le digo, Señor, ¿qué quieres que hable ahora? Y mire, cuando abro la computadora y abro un libro y empieza a fluir el mensaje, y digo, sí es del Señor. Así funcionan las cosas. Me costó mucho trabajo y muchos años, pero gracias a Dios, mire, aquí estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que oren por la pastora, oren por su esposo, para que pronto se pongan bien y que puedan estar aquí con nosotros. Amén. Y no veo a la hermana de esta, ay, se me va el nombre, a su mamá. ¿Sí? Se enfermó, ¿verdad? Mire que se me olvida el nombre de ella. A la hermana Bojorques, le digo yo. Bueno, ok. Mire, acompáñenme a orar. Vamos a orar. Padre, un momentito. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás donde debes de estar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Padre, yo te pido por este mensaje, Padre, por esta disertación, Padre, por este mensaje que hoy, esta mañana, Señor, tú has permitido, Señor, que yo lo predique, Padre. Ayúdame, Señor. Unge mi boca, unge mi lengua, Señor. Que de mi boca salga pura bendición y nada de maldición, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sea para bendecir al que nos están viendo y al que están aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Prepara los corazones, Padre. Quita todo cansancio, todo adormecimiento, Padre, que haya en cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan, Señor, recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido y así lo recibimos. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de cómo debemos orar. Fíjense que cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de orar y diferentes tiempos de orar y diferente costumbre de orar también. A muchos les gusta estar en silencio y a otros les gusta brincar, saltar y estar orando. Pero la manera más correcta de hablar con el Señor es orar y buscar un lugar
silencio, seguro, donde usted pueda, mire, ahí, llorar, pedirle a Dios, y sobre todo que usted lleve una Biblia y un cuaderno y una pluma lista, porque cuando usted va a hablar con el Señor en oración, el Señor le va a hablar por medio de su palabra, y usted tiene que estar listo para escribir lo que el Señor le va a dar. Amén. Vamos a leer, abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense, aquí como que dije yo, bueno, ¿cómo? Hablándole al Señor de esa forma, diciéndole a uno de los discípulos, enséñanos a orar, así Señor, como Juan le enseña a sus discípulos, hablándole el alumno al maestro, ¿ves? De otro alumno, ¿ves? Qué atrevido, ¿eh? Número 2, y le dijo, cuando oréis, decid, el Señor todavía le contesta, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Número 3, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y 4, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En la Iglesia Católica, esto es lo que recomiendan. Pero no oran, sino recitan. Es todo lo que hacen, repiten, es una repetición. Nosotros como cristianos tomamos este ejemplo, cómo es que debemos entrar a la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la presentación. Y después que viene, vamos a empezar a pedirle perdón. Vamos a empezar Señor, si en algo te ofendí de palabra, de pensamiento, de acción, Señor, perdóname, Señor. Perdona el pecado mío, perdona el pecado de mi familia, y entramos en la oración. Y cuando menos piense usted, mire, ya está orando con el Señor, está platicándole. Después de que usted termine su oración, tiene que haber un momento de silencio de parte de usted, para que el Señor pueda contestarle lo que usted le pidió. Muchas de las veces nosotros nada más oramos como metralleta, amén, Señor, ahí nos vemos. Y se va, y el Señor se queda con los brazos cruzados y dice, ¿y a qué hora vas a esperar mi respuesta? Por eso, en la oración, fíjense que es tan importante. A mí me gusta mucho en la madrugada, a las 5:30, 6 de la mañana, porque todo está silencio. Y me gusta orar porque ahí es donde viene la revelación de Dios, de las cosas que tú le estás pidiendo. Dios es cuando te toma a ti ahí, en ese momento fresquecito, sin ningún ruido, sin ningún problema, recién levantado. Mire, créamelo que si usted lo practica y lo hace, su vida de oración va a ser más placentera. Amén. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es decir, cuando nacemos de nuevo, sentimos el perdón de nuestros pecados y reconocemos que no somos nada sin su presencia. Cuando usted pasa a recibir al Señor, o lo recibió ya o no lo ha recibido, lo primero que usted siente es eso, que usted no puede vivir sin la presencia de Él. Y nos damos cuenta que todo el tiempo que desperdiciamos sin haberlo conocido. Y por otro lado nos alegramos de haberlo conocido. Y lloramos amargamente por no haberlo buscado antes. Eso me pasó a mí. Todo lo bonito y lo agradable que ha sido Dios conmigo, hubo un tiempo en que me arrepentí. Digo, ¿cómo no vine jovencito? Cuando tenía 20 años, cuando tenía 18. ¿Por qué tuve que venir cuando yo era un viejo ya maltratado por todos lados? A los 45 años, imagina. Yo varias veces, ahorita ya no, ahorita estoy tranquilo porque he conocido y he leído que Dios, en el tiempo de Dios es cuando Él hace
hace las cosas con cada uno de nosotros. Para Dios no hay tiempo. En cualquier momento puede ser. Luego, fíjense, después de esto que nos convertimos, luego empieza a nacer en nosotros un interés de conocerle más y saber más de Él. Después nos transformamos en buenos lectores de la Biblia. Fíjese, yo espero que usted sea un buen lector de la Biblia y un buen lector de libros, que le encante leer, que le encante estar informado. Fíjese que mi papá conocía el mundo por los libros, fíjese. A mi papá le encantaba leer. Yo creo que eso lo heredé de él, yo creo, porque a mí me gusta mucho leer. Y fíjense que en mi casa nomás fuimos 8 hermanos y 4 mujeres. 8 hombres y 4 mujeres. Y a los únicos que nos gusta leer es a Rafael, que vive en México, y a mí. Y de los demás, mire, yo les he dado libros y no, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta eso. Nada más 2 nos encanta leer. Y es una forma, fíjese, de conocer más a Dios. ¿Cómo va a conocer a usted a una persona que no lo ve si no es por su palabra, por lo que ha dejado escrito? ¿Cómo lo va a conocer? Es tan importante que leamos la Biblia. Y fíjese que después de convertido, lo primero que hace alguien que le interesa, que quiere conocer más de Dios, busca un instituto bíblico que nos enseñe su palabra. Vamos a las librerías cristianas a buscar alguna información de cómo conocer más de nuestro Salvador. Usted empieza a buscar, a informarse en internet. Mira, ahora está tan fácil ahora. Hay audiolibros. Usted no tiene que cargar con el librote ese. Todo es cuestión de que queramos conocer más de Dios. Y fíjense que no es que pretendamos ser más sabios que los demás, sino que queremos conocer más de Jesucristo. Si usted quiere conocer más de Jesucristo, usted tiene que informarse, usted tiene que indagar, usted tiene que buscar libros. Yo siempre que voy a buscar un libro, siempre, lo ojeo primero, y si trae bases bíblicas, me lo llevo. Si no, no me lo llevo, porque son nada más historietas, son fábulas. Esas a mí no me van a ayudar, me van a entretener, pero no me van a ayudar a aprender, a llenar mi cerebro de conocimiento, no. Me van a llenar mi cerebro de cosas que nomás de pasar el tiempo. Es como cuando usted va al cine también. Si usted va a ver una película de acción, pues nomás usted va a divertirse. Mire, ¿cómo vamos a conocerle si no hablamos con él? Cuando uno quiere conocer a un amigo, debemos hablar con él para conocerlo, ¿sí o no? Una amiga, un amigo. Tiene que hablar uno con ellos para conocerlos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no hablamos con Él? Por medio de la oración. ¿Cómo? Hablamos con Él y esperamos su respuesta en la palabra. Es de la forma que el Señor nos va a hablar. Que nosotros hablemos en oración y Él nos contesta por medio de su palabra. Y usted decir, ¿cómo es eso? Es bien fácil. Hágase la costumbre de orar todos los días. Tenga su devocional. Hay unos libros que dicen devocionales para un año. Y cada hoja tiene un día. Usted vaya, agarre ese libro y usted lo abre con una pluma y usted ora al Señor y mire como rema le viene una palabra. Y usted la busca en la Biblia. Y luego va y le escribe, esto me habló mi Padre Celestial. Ese es un devocional. Usted va archivando todo eso. Y va archivando conocimiento también. Va conociendo más al que lo crió. La única manera de conocer más a nuestro Señor Jesucristo es a través de la lectura de su palabra y por medio de la oración. La oración es la clave para obtener respuesta de las peticiones que le hacemos a Dios. Sin embargo, es lo que menos hacemos. O simplemente le pedimos a otros que oren por nuestras peticiones porque nosotros mismos no lo hacemos. Ya sea porque no sabemos o por vergüenza que nos vayan a criticar cómo oramos. ¿Sabe que cuando recién me convertí yo me empecé a aprender entre gente que eran unos oradores?
Y cuando me invitaban a orar, no hombre, yo me hacía chiquito y me hacía para un lado. Me tocaba orar y oraba nomás 1 minuto. Señor, perdóname, amén. Y ya, y se acabó. Porque me daba pena, porque yo no sabía orar como oraban ellos. Eran unos oradores, pero miren, nada menos mi esposa y mi suegra no eran horas ahí. Y yo decía, no, yo me sentía chiquito. Pero mire, puede ser una oración de 1 hora, pero esa oración no puede tener nada. Nada. Y en cambio, si usted ora 5 o 6 palabras, pero las ora de corazón, Dios las va a escuchar. Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Téngalo por seguro. La oración del justo vale mucho. Cuando yo entendí eso, qué bueno, qué bendición los que oran y que duran horas, qué bueno, y que les salen las palabras, yo no sé de dónde, pero oran. Está bien, qué bueno. Pero cada uno de nosotros ora como Dios le ha placido que usted ore. Pero es bien importante que nosotros hablemos con Él. Es muy importante. Nosotros que somos los afectados debemos orar más para que nuestras oraciones sean escuchadas. Con esto no estoy diciendo yo que usted no le hable a mi esposa, que no me hable a mí, que para orar, para estar en comunión orando. No, con eso no lo tome de esa manera. Pero cuando usted necesite orar, mire, su oración va a llegar más rápido. Pero cuando usted le pide a una persona que ore por esa situación, esa oración va a llegar, pero cuando usted ore directamente, mire, así va a ser. Créamelo. Cuando usted esté, claro, hay oraciones que dice, ore, mire hermana, ¿qué le parece si este día ayunamos 1 día o 2 días y estemos en oración? Porque quiero que este trabajo me lo den, quiero comprar esta casa, quiero comprar este carro, en el trabajo me están haciendo la guerra, mi esposo no me molesta, no me deja ir a la iglesia, esto, lo otro, acá, ok, se unen las hermanas y empiezan a orar. Yo soy fruto de esas oraciones cuando las hermanas se ponían de acuerdo con mi esposa y órale a orar. Eso es bueno, pero me refiero yo que usted también tiene que aprender a orar, tiene que aprender a hablar con Dios. Usted no se sienta mal, usted empiece a orar, empiece de a poquito, mire, cuando menos piensa, a usted le van a tener que poner una letra y decir, ya se terminó el tiempo. Cuando está la hermana Andrade y mi esposa y mi suegra que abren el servicio, anteriormente no le poníamos tiempo, y mire, se pasaban, y se les olvidaba que había que predicar, se les olvidaba hasta que dije, bueno, Señor, perdóname, pero les vamos a poner tiempo. Y mira, si usted se da cuenta, mi suegra siempre está así está, mirando el reloj, que no se pasen los 15 minutos de oración. Yo entiendo que ya estando orando, mire, usted empezar a orar, no hay límite, o sea, hay que seguir, pero acuérdese de esto. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y los pentecosteses, esos, mire, yo estuve en una iglesia pentecostés y a veces se dejaba de predicar la palabra porque decían, es que el Espíritu no me deja. Y puro alabanza, nos pasamos 2 horas danzando y alabando, casi 500, 600 gentes alrededor, mire. Una de sudar y hablando en lenguas y todo. Pero las cosas no son así. Cada vez que se viene a la iglesia, se tiene que predicar la palabra. Si no, entonces, seguimos en las mismas. Salimos de aquí bien emocionados y el diablo esperándonos ahí en el parqueadero, listos para empezar a atacarnos. Y si no tenemos nada con qué defendernos, nada más tenemos el gusto de ver alabado y a estar alabando y cantando, pero no recibimos palabra de Dios, ¿cómo le hacemos? Volvemos a desinflarnos y venimos el siguiente día
y venimos todos apagados. ¿Por qué? Porque no recibimos palabra, nada más recibimos el gusto y la satisfacción de ese momento. Se tiene que predicar la palabra, siempre. Mire, esto ocurre muchas veces porque no sabemos orar. Así que con la ayuda de Dios vamos a aprender esta mañana cómo debemos orar para que nuestras peticiones sean respondidas. En Romanos 8:26, mire lo que nos dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración es como el viento que respiramos y su palabra es como el alimento para nuestro cuerpo. Para tener una vida cristiana sana debemos orar y leer su palabra. Mire, si a veces usted está orando y no tiene por qué usted se queda mudo, se queda callado, no puede ni articular palabra ni sacar nada. Mire, usted lo mejor que tiene que hacer es empezar a cantar. Usted empieza a cantar. ¿Sabe lo que sucede en ese momento? El diablo no quiere que usted hable con Dios. El diablo le está estorbando y le está tapando ahí la garganta para que no diga nada. Pero empiece a lavarlo. Y usted dice, pero si no me salen las palabras, bueno, pues empiece, mire. Y mire, cuando menos piense usted, ¡puf!, empieza a cantar. Y ya está lista usted para que empiece a orar. Usted tiene que vencer al diablo. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acuérdese de la palabra. Acuérdese. La Biblia nos dice que Jesús estaba orando en un lugar. Esta es la primera enseñanza que nos dejó el Maestro, que cada vez que vamos a orar, debemos buscar un lugar donde podamos concentrarnos en hablar con Él. Era lo que le decía yo anteriormente. Necesitamos buscar un lugar donde nadie nos moleste, donde nadie nos venga a interrumpir. Un lugar donde no haya distracciones, donde nadie nos moleste o nos impida hablar con Jesús. Jesús iba muy de mañana a un monte donde oraba. Él tenía un lugar para orar. Fíjese, Él como Dios tenía un lugar para orar. ¿Quiénes somos nosotros también para no buscar un lugar para orar? En Lucas 5, 15, 16 nos dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Fíjese que Él no tenía descanso. Él siempre tenía gente a su alrededor. Más, fíjese el 16 lo que dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él buscaba ¿dónde orarle al Padre. Estamos hablando de Jesucristo. El mejor lugar para orar. Mire, para mí, el mejor lugar que yo tengo para orar es en el camino. Yo cierro los vidrios del camión nomás. Ahí hablo con Dios, nadie me interrumpe, lloro con Él, le cuento mis alegrías, mis temores, mis tristezas, y siento de parte de Él su consolación, que me abraza y me dice, todo va a estar bien. Ahí es mi lugar favorito. O los sábados y los domingos cuando estoy en casa, que me levanto a las 5:30, 6 de la mañana, y ahí hay mucho silencio. Ya sea que mi esposa se va para la sala y yo me quedo en el cuarto, y ahí mire, cada uno en su lugar. Pero entre semana, como no tengo ese privilegio de quedarme en la casa en la madrugada, pues lo hago en el carro y en el camión. Y cada vez que yo tengo problemas, yo hablo con Él. No me quejo con fulano, con sultano, con esto, no, directamente con Él. Es tan reconfortante hablar con Él y que Él siempre tenga su oído atento al clamor de sus hijos, porque estando con Él, nada nos faltará. Debemos buscar en nuestra casa un lugar de oración donde podamos orar en secreto. Mateo 6:6 dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Fíjese, todo lo que Él hace, cuando nosotros buscamos un lugar para orar, para estar con Él, para estar en la presencia de Él, para que Él nos dirija en el caminar diario de la vida.
Dios mismo lo dice que es más importante orar en secreto porque lo que hagas en secreto, Él te recompensará en público. Mire, usted empieza a orar en secreto. Y cuando a usted le digan, venga, pase, despida el servicio, venga, ore, venga, usted abre el servicio, venga, usted ore por las necesidades. Mire, usted va a estar más lista y más listo. Entonces, uno de los discípulos le pidió que les enseñara a orar. Mire, este versículo dice que no solo se atrevió a pedir que le enseñara, en Lucas 11:1, lo que habíamos leído al principio. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ocurre lo mismo hoy en las iglesias, donde son muy pocos los que oran realmente porque es fácil llegar a la iglesia, arrodillarse para decir que oramos. Y fíjese que eso es bueno, yo lo hago todo el tiempo, cuando llego temprano yo me arrodillo y le doy gracias a Dios por estar aquí, que me ayude a predicar, que me ayude a orar, que me ayude a tener paz cuando voy a predicar. Y eso es bueno, pero lo más importante es cuando usted esté en su casa solo y busca el lugar para interceder y preguntarle a Dios todo lo que usted va a hacer en el día. Eso es lo más importante. Pero no es así muchas de las veces. Nuestra oración más eficaz es la que tú haces en tu casa, en ese lugar que tú has destinado para la oración. Antes veníamos de 9 a 10. Ay, perdón. Veníamos de 9 a 10. ¿Sabe cuántos veníamos? Veníamos 3 o 4 todo el tiempo. Nadie venía. Y yo estaba bien contento. Y Dios más. Porque dice, bueno, si nadie viene es que todos están bien. Todos están bendecidos. No tienen necesidades. Error. Todos tenemos necesidades de una índole o de otra índole. Pero a veces cuesta trabajo levantarse de madrugada y venir y exponer las peticiones. Es más fácil hablarle a fulano y decirle, tú vas a venir temprano, mira, te encargo esta petición. Pero no es así. Necesitamos, como cristianos, tener una vida de oración. Los matrimonios necesitan orar por sus hijos, por su casa, por su bienestar, porque nunca falte de comer en el refrigerador, que nunca falte el trabajo, que cada vez que nuestros hijos salgan con la bendición de papá, de mamá, que sepan que hay una pareja orando por ellos, estén donde estén y hagan lo que hagan. Mientras un papá y una mamá estén orando por ellos, ellos están bendecidos y protegidos por Dios. Téngalo por seguro. Si queremos ser usados en la predicación de la palabra y que nuestros mensajes sean de poder, debemos empezar a orar más de lo que oramos. Mucho más. Porque el diablo nunca va a querer que prediquemos. El diablo nunca va a querer que les enseñemos a la gente. Nunca. Entonces necesitamos orar más. Mire, cuando alguien se presenta, ya me tocó ver en una ocasión, alguien se presenta sin orar, mire que hasta se puede quedar mudo aquí atrás. Dice, no me salen las palabras, no me salen las palabras. No te salen las palabras. Y en esa ocasión le preguntaron, ¿qué mensaje traes? Tal mensaje. ¿Oraste? No, pues lo escribí nomás y ya lo traje. No. ¿No le preguntaste a Dios si querías que ese mensaje lo predicaras? No, ok. Entonces Dios no quiere que lo predique, por eso Él no permitió que hablaras. Así de sencillo. Es tan importante que oremos, que oremos. Mire, a veces vamos a tener contestación y a veces no. Pero la base de que cómo conocer si no tenemos contestación es de haber estudiado mucho atrás, de haber aprendido, de haber indagado, de haber buscado lo que va a predicar. Y así conoce si Dios quiere que lo predique o no lo predique. Las oraciones no consisten en 5 minutos, sino más que eso. Busquemos el rostro de Dios pidiendo, quiero más y más de ti, Señor. Enséñame tus caminos y tus estatutos.
Enséñame tu palabra para poder enseñar. Así que vamos a predicar, hermano. Debemos orar no solo el día que lo vamos a hacer, sino que debe haber más consagración de nuestra parte para Dios. En los maestros que dan clases, que están con niños, es importante que también en su casa, antes de soltar el mensaje, antes de predicarlo, antes de enseñarlo, tienen que ir bien orados. Porque mire, esos niños en las escuelas les enseñan otra cosa. Y muchas de las veces el diablo entra a las aulas. Y no solo en las aulas seculares, sino también en las aulas cristianas. Entonces, las maestras, las ayudantes, tienen que ir bien oradas. Porque el diablo no quiere que usted le enseñe cosas de Dios a los niños. Muchas de las veces un niño se le va a manifestar ahí. Se le va a poner bravo. Va a querer andar corriendo y brincando y gritando y llorando y todo. ¿Por qué? Porque usted tampoco oró. Y con gritos y decirle siéntate no lo va a conseguir. Lo va a conseguir con la oración que usted haga antes de predicarles la palabra. Uno solo de los discípulos se atrevió a pedir cómo buscar el rostro de Dios. No fueron los 12, sino uno solo, fíjense. Uno solo. Enséñanos a orar. La oración es posible porque el Señor Jesucristo quitó la barrera entre Dios y nosotros. Fue a través de su muerte en la cruz. ¿Se acuerdan cuando Él fue crucificado? Cuando se soltó ese terremoto. ¿Se acuerdan? Y la cortina que dividía el templo y la gente de este lado, ¿se acuerda que se rasgó y se cayó el templo? En ese momento, Dios nos dio libre entrada y acceso a su presencia. Antes se usaba en ese tiempo que solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Ahora ya no hay eso. Ahora usted puede entrar libremente a la presencia de Dios. Así que, ¿qué nos falta para orar? Es un privilegio llegar a Dios por medio de la oración. Es un honor hablar directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sin ningún intermediario más que el de su Hijo Jesucristo. Es el único intermediario que tenemos que tener nosotros, Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Usted no tiene que inclinarse ante ningún santo, ante ninguna imagen. El único intercesor ante el Padre en el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Por lo tanto, llegamos directamente al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ores debes decir, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién le está orando usted? Al Padre. Miren Mateo 6, 9 al 15, ahí nos da un ejemplo clarísimo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta oración del Padre nuestro es uno de los textos en la Biblia más profundos que puede existir, fíjense, porque nos está enseñando. Fíjese, en los últimos, el 14 y el 15. Si a usted le falta perdonar a alguien y a usted le gusta orar, olvídese que su oración va a llegar. Su oración se va a quedar ahí en el techo. Para poder que Dios oiga su oración, usted tiene que perdonar a la persona esa.
¿Cómo lo voy a perdonar si me hizo esto? Tenga o no tenga la culpa, usted tiene que perdonar. ¿Sabe para qué? No para esa persona, sino para que usted se sienta libre de traer cualquier cosa que obstruya la oración que usted le pidió a Dios. Si no perdonamos, olvídese que la oración de nosotros va a llegar. Orar no se trata de repetir de memoria el Padre Nuestro, sino fue una idea de cómo deberíamos hacerlo, y no olvidando algunas frases que no debían de faltar en una oración, como decir Padre Nuestro. Así es como debemos de empezar la oración. Desde el momento que llegamos al Evangelio y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nos constituimos hijos de Dios y coherederos de la gracia. Por tanto, nos podemos dirigir a Él como Padre Nuestro. Fíjese, si no lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, no podemos llegar al Padre. Uno de los primeros requisitos es que aceptamos a su Hijo, Jesucristo, para poder ir al Padre. De lo contrario, nuestra oración no será contestada. Miren, los que no han recibido a Jesús en su corazón y recitan el Padre Nuestro se queda ahí nomás. No llega ni siquiera al primer cielo, mucho menos al tercer cielo, donde está nuestro Padre Celestial. ¿Por qué mucha gente le reza a estos, al otro, acá y allá, a un montón de santos, imágenes? Le reza, pero no hay ningún cambio. Se arrepienten en el momento, pero después, ¿qué pasa? Siguen en lo mismo. Porque no han recibido a Jesús en su corazón. La palabra de Dios es muy clara. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Los que no han recibido a Jesús en su corazón, así pueden recitar el Padre Nuestro, las Aves Marías y inclinarse a cualquier imagen, a cualquier santo. No van a conseguir nada. Y usted dice, ¿por qué a veces suceden milagros? El diablo también hace milagros. Y tiene muchos adeptos también. El diablo a usted le puede dar riquezas, pero ahí viene el cobro. Acuérdese de eso. Entonces, si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso usted ve que otras personas de otras religiones rezan y no pasa nada. Por lo tanto, sus oraciones no son respondidas. Y como le decía, sí, claro, a veces dicen, me hizo el milagro la Virgencita, me hizo fulano santo, me hizo el milagro. Sí, porque el diablo lo permite también, que sucedan esas cosas. Pero después viene el cobro, hermano. Excepto en los tiempos apostólicos, cuando las personas buscaban a Dios sin saber el camino. ¿Cómo le ocurrió a Cornelio el centurión, que relata el libro de los Hechos, en el capítulo 10, donde dice la escritura que este hombre, Cornelio, buscaba el rostro de Dios orando siempre? Y fíjese que no había Biblia en ese tiempo. Y él buscaba el rostro del Señor orando siempre. Mire lo que dice Hechos 10, capítulo 10, verso 3 al 4. Y vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No había Biblia, pero bajó un ángel y le contestó en sueños. Cornelio era más cristiano que muchos dicen ser cristianos y que oran 5 minutos y que con eso basta. Mire, si pensamos de esa manera, estamos más perdidos que el diablo, que Satanás. Debemos orar a Dios siempre. Efesios 6:8 nos dice,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo debemos orar? Mire, hermano, no se trata de pedir solamente. Dios conoce todas nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos, pero Él quiere escuchar tu melodiosa voz, quiere que le cantes, quiere que le digas, Padre nuestro que estás en los cielos. Papito lindo, aquí estoy delante de tu presencia, humildemente pidiéndote que me ayudes, Señor, que limpies de mí, que cambies este corazón duro y me pongas un corazón de carne. Eso es lo que Él quiere oír. Perdóname, Señor, si te he ofendido. Primero debemos bendecir su nombre, expresar nuestra gratitud hacia Él, alabarle y no solo pedir y pedir. ¿Se acuerda el salmo que cuando empezamos el servicio que leyó mi suegra? El salmo 101. Miren, lo vamos a leer en la nueva versión, en la lenguaje actual. Mire qué clarito lo dice. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, ¡viva Dios! Adórenle con alegría, vengan a su templo, lanzando gritos de felicidad, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenle. Él es un Dios bueno, su amor es siempre Él mismo y su fidelidad jamás cambia. Fíjese, que así fuera nuestra oración, que así fuera cuando nosotros venimos a la presencia de Dios. Debemos expresarle nuestro amor, porque Él nos amó primero al enviar a su Hijo, a dar su vida por nosotros. Siendo rico se hizo pobre para enriquecer a muchos. Salmo 95 del 2 al 7 nos dice, lleguemos con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. Fíjese, Él es dueño de todo, y usted y yo somos hijos de Él. Entonces, ¿qué somos? Herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Somos dueños también de eso. Salmo 145 del 1 al 3 nos dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. El rey David, fíjese que el rey David lo alababa 3 veces, diarias. Mire, cuando nosotros estamos pasando una prueba y empezamos a alabar a Dios, las pruebas huyen de nuestro lado. Haga la prueba. Usted tiene problemas, empieza a cantarle a Dios. Y verá que, mire, se van todos los problemas. Además, cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con fe, como dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, usted tiene que buscar cómo tener fe. Dios nos asegura que todos los que le buscan con sinceridad y que actúan con fe sobre la base del conocimiento que tienen de Dios serán recompensados. Por lo tanto, debemos acercarnos al trono de la gracia, pero debemos hacerlo con fe. Amén. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Cuando nos acercamos al trono de gracia.
Este versículo no es garantía de que conseguiremos cualquier cosa que queramos. Eso, acuérdese usted y no se vaya a desilusionar. Dios no concede las peticiones que nos podrían hacer daño a nosotros o a los demás, o a aquellos que irán en contra de su voluntad y su naturaleza. Usted tiene que pedir conforme a la voluntad de Dios. O lo dicho a través del apóstol Santiago, en Santiago 1:3-7, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, esas personas que andan como las olas del mar para allá y para acá, para allá y para acá, dejan de creer en Dios porque tuvieron un problema, porque algo les pasó, porque algo les dijeron, y luego le echan la culpa a Dios. No lo tenemos que hacer así. Dios no tiene la culpa de nada. Échele la culpa libre albedrío, pues. Ya no le eche la culpa a Dios. Porque cada quien hacemos lo que mejor nos parece, ¿cierto o no es cierto? Y lo que nos conviene. ¿Es verdad? ¿Por qué le tenemos que echar la culpa a Dios de todo? Si nos va mal, ay, es que Dios me está castigando. No, mire su background y diga, yo lo hice, pero no debería de haber hecho. O dije una palabra que no debería de haber hecho, de haber dicho. Es que es muy fácil decir porque Dios no nos va a reclamar. Ah, Diosito me está castigando. No, acuérdese, ¿quién lo mandó a hacer eso? Cuando usted entienda eso, mire, usted va a crecer y va a ir de escalón en escalón, en escalón, en escalón, hasta ser el varón perfecto, la mujer perfecta. Algo que nunca debemos olvidar en nuestras oraciones es pedir que venga tu reino, es decir, Jesús, ven pronto. Fíjense que muchos oran y no se animan a decir Jesús, ven pronto porque no tienen ganas de irse todavía. Cuando la última palabra de Apocalipsis, ya cuando termina, dice, Jesús, ven pronto. Esa es la última. Si no lea, la verá, la última página. Ahí en Apocalipsis dice, Jesús, ven pronto. Lo otro es que conteste nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Hágase tu voluntad. Es muy importante, por si se equivocó en algo en la oración, que usted al terminar su oración le diga, pero Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué está haciendo usted? Usted, mire, le está dando permiso de que si algo usted dijo que no es agradable a Dios, créalo, no se sienta mal si no recibe nada. Porque usted le dijo, hágase su voluntad, no la mía. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos escuchará y entonces podemos estar seguros que si nos escucha, ciertamente nos responderá. ¿Qué impide que nuestras oraciones sean escuchadas? Algo impide que nuestras oraciones no sean contestadas. Es que no hemos perdonado a algún hermano o hermana con las cuales estamos enojados. Necesitamos perdonar. Perdonar si te ha ofendido o no te ha ofendido. Muchas veces dejamos de hablarle a las personas porque dicen, no, pues no me saludó, pues ahora ya tampoco. Eso se llama venganza. Y eso no es agradable a Dios. Acuérdese lo del domingo pasado que dijimos. La buena respuesta, mire, desarma a todo mundo. Es más fácil contestar de buena manera. No es más fácil. Es más fácil contestarle con algo peor. Pero Dios no nos manda eso. Dios nos manda que seamos pacificadores.
Antes de orar debemos reconciliarnos para que nuestras oraciones no tengan estorbo y lleguen como incienso agradable delante de la presencia de Dios. Por eso es tan importante. Antes de empezar a orar hay que pedirle perdón. Perdona a Dios de todo. Perdóname, Señor. Perdóname, perdóname. Marcos 11:25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjense qué tan importante es eso, que perdonemos. La oración verdadera desmantela el orgullo y la venganza y lo reemplaza con amor. ¿Se acuerdan la cruz cuando Él dijo, ya cuando iba a expirar, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen? Y miren cómo le fue a Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien? No nos dieron latigazos, no nos escupieron, no nos pusieron una corona de espina. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Para que las oraciones de nuestra iglesias tengan poder, debe haber armonía y perdón en la comunidad de creyentes. Dejémonos de guardar rencor y perdonémonos a quienes nos hayan hecho daño. De la misma manera, no podemos estar enojados con nuestros cónyuges. Esa es otra predicación, ¿verdad, hermanos? Esa es otra predicación. No debemos estar enojados, porque fíjense que si estamos enojados, ya les he dicho yo, si nos vamos a dormir enojados, el diablo está en el medio y cada uno por su lado, ¿verdad? Necesitamos hablar y contentarnos inmediatamente. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si un hombre no trata a su esposa de buena manera, sus oraciones se ven obstaculizadas porque la relación de cada uno con Dios se ve directamente afectada, su relación con los demás y su relación con las demás personas. Si un esposo abusa de su autoridad y maltrata a su esposa, su relación con Dios puede sufrir daño. Mire, cuando viene el tentador de nuestras almas, el diablo, tenemos que recurrir a la oración y a la palabra. Debemos resistir al diablo a través de la oración y él huirá. Santiago 4:7, apúntelo, mire, cada vez que usted se acuerde. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esa palabra que nunca se nos olvide a nosotros. La Biblia nos dice que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra con alguna petición, esta les será respondida. Mateo 18:19-20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjese que hay una situación a veces, y usted va a decir, ¿por qué habla tanto de los pentecosteses? Porque ellos tienen una manera de orar. Y fíjese que la mejor manera, bueno, vamos a leer el 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Acuérdese, si 2 se pusieran de acuerdo, cuando hay una persona orando aquí y otras personas de la congregación o en alguna reunión de estudio, lo que sea, esa otra persona está orando por otra situación, ¿está de acuerdo con el que está dirigiendo o no está de acuerdo? ¿Verdad que no está de acuerdo? Entonces eso no debe de ser. Y el Pentecostés hace mucho esa situación. Mucho. Si alguien está orando aquí, ¿qué tiene que hacer la congregación? ¿Qué tiene que hacer los demás? Acompañándolo con decir, amén, sí Señor, así sea. Amén, sí Señor, así sea. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que usted está de acuerdo con lo que el líder ese está orando. Pero cuando usted se levanta y agarra y empieza a orar por lo que a usted le parece, ¿usted cree que está de acuerdo? No, no está de acuerdo, porque le está diciendo al líder, no, es que deberías haber orado por esto, no por eso. Tenemos que leer la palabra y entenderla. Amén. Es importante pedir oración a los hermanos de la iglesia y a los pastores, pero debemos empezar a orar por nosotros y nuestras necesidades, sobre todo por nuestra familia. ¿Se imagina cuando una madre ora por esos pequeñitos, esos chiquititos? ¿Usted cree que Dios no le ponga oído?
Claro que sí, claro que sí. La va a escuchar. Y mire, y es probable que en el momento así se arregle la situación. Cuando oramos no debemos de estar enojados con nadie y acercarnos con fe, sabiendo que orar es un privilegio para los hijos de Dios, con acción de gracias, con alabanza y adoración en todo tiempo. Así nos tenemos que acercar en oración. No podemos estar enojados con nadie. Mire, si usted está enojado con alguien y no está esa persona, usted pídale perdón a Dios y dígale que esa persona me perdone, bendícela, Señor. Protégela, Señor, cuídala. Y usted empieza a orar. Pero si usted guarda eso en su corazón, créame lo que su oración no va a llegar a ninguna parte. Sabiendo que a través de la oración recibiremos respuestas. Dios nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. En Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese, esa palabra es bien clarita. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? Clama, búscame a mí. Debemos pedir en el nombre de Jesús al Padre, porque Él lo hará si lo hacemos en el nombre de su Hijo. Dar gracias por todo lo bueno y sobre todo por la prueba que nos demuestra que somos trigo y no paja. El Señor nos está puliendo para ser mejores cristianos. Mire, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, venimos como una piedra, así mire. Una piedra sin forma ni nada, todos para un lado, para otro, diferentes pensamientos, diferentes actitudes, un montón de cosas negativas. ¿Y qué hace el Señor con el correr del tiempo? Nos va puliendo y nos deja como unos diamantes. Porque usted, si es hijo de Dios y se ha dejado pulir, usted es como un diamante, no tiene precio. No hay quien pueda pagar el precio que Jesucristo pagó por usted. Así que cuando a usted le diga no vales nada, te equivocas. Yo valgo la sangre de Cristo. Y esa sangre no tiene precio. Fíjese qué fácil. Es lo que tenemos que contestar. Dar gracias por todo lo bueno y sobre todo por las pruebas. Orar por los siervos de Dios para que sean abiertas las puertas de su palabra y ésta sea glorificada por nuestros gobernantes para tener una vida mejor. Si queremos que Dios nos bendiga en nuestras oraciones, debemos empezar a leer el libro de los Salmos para ver cómo el rey David se expresaba cuando él oraba. Léase todos los Salmos. Empieza a leerlos. Y usted hasta se va a soltar cantando, porque hay muchas canciones ahí en los Salmos. Salmo 119, capítulo 119, 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Fíjese lo que le decía David al Señor. Dice la Biblia que David oraba 7 veces al día y el profeta Elías oraba 7 veces para que volviera a llover. Daniel 3 veces al día. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros con respecto a estos grandes hombres de Dios para orar? Solo 5 minutos al día para darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros no tenemos que dar gracias nomás, decir gracias Señor, que Dios me bendiga, ahí nos vemos y pum, vámonos. No, tenemos que darle tiempo a Dios, tiempo para leer su palabra, tiempo para orar, tiempo para estar en su presencia, tiempo para que usted tenga un devocional con Él. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar. Ay, ¿aprendimos algo, hermano? ¿O usted lo sabe todo? Fíjese que todos los días aprendemos algo, todos los días. Y yo todos los días aprendo algo, hermano. Todos los días. A veces me pongo a leer un libro. Ahorita empecé a leer la historia del cristianismo. Es un libro así de gruesote, mire. Pero está tan interesante cómo empezó el cristianismo desde muchos
más de 2000 años atrás. Y está bien bonito, fíjese. Es bonito conocer por qué soy cristiano, por qué quiero seguir siendo cristiano, por qué quiero ser un seguidor de Cristo, por qué quiero estar en los caminos de Cristo, para qué Dios me trajo aquí, para qué Dios me tiene aquí, para qué Dios me hace venir los domingos de madrugada, ¿para qué? ¿Por qué se predica tanto que tengo que orar por mis hijos, que tengo que orar por mi esposo, que tengo que orar por el trabajo? ¿Por qué nos tenemos que pasar orando todo el tiempo? Mira, hágase todas esas preguntas y vaya y búsquelas. Y si no las encuentra, vaya con el hermano Google. Y mire, ese hermano Google le contesta a uno hasta en la madrugada. No hay hora para él. Pregúntele. Cuando usted esté orando y se acuerde de una palabra y le diga, usted va y le pregunta al hermano Google ahí, le dice, esta palabra, ¿en qué parte está en la Biblia? ¿Qué versículo es? Y mire que el hermano Google hasta el versículo le da, sin que usted haya dicho toda la palabra. Fíjense qué bendición con la tecnología ahora, ¿verdad? Así encontramos, mire. Así que prepárese, hermano, prepárese. Yo no digo que se prepare para que predique, pero si quiere predicar, ya sabe que aquí en esta iglesia usted tiene la oportunidad. Amén. Así que vamos a orar, incline su rostro y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Hoy en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote primeramente perdón, Señor. Perdón si nos hemos equivocado de palabra, de pensamiento y de acción, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona el pecado mío, Padre. Perdona el pecado de la congregación. Perdona el pecado de los pastores. Perdona el pecado de los niños. Perdona el pecado de las maestras. Perdona el pecado de nuestro cónyuge, Padre. Perdónanos, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia humildemente, Padre, a pedirte, Señor, que cambies ese corazón de piedra y pongas un corazón de carne, Señor, para poder perdonar a todas esas personas que me han hecho daño, Padre. Perdóname, Señor, para poder recibir de parte tuya ese perdón y poderlo decir a las demás personas, Señor. Perdona si te he fallado, Señor. Perdona si no he hecho las cosas, Padre, que tú me has mandado a hacer, Señor. Pero esta mañana, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, tiene peticiones para ti, Señor. Yo te pido que las concedas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permitiste poder estar aquí juntos, unánimes, todos en un mismo espíritu, para orarte, para bendecirte, para cantarte, para decirte gracias, papá. Gracias por todo lo bueno que has sido con nuestros hijos, con nosotros mismos, Señor. Gracias por nuestro trabajo. Gracias por el trabajo de nuestro cónyuge. Gracias porque pudimos venir esta mañana a alabarte y a bendecirte, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hijos, Señor. Los que están aquí, los que están fuera, Padre. Los que están fuera del estado, Padre. Gracias por los nietos. Gracias por las nietas. Gracias por los concuños. Gracias por las nueras. Gracias por los suegros. Gracias por todos y cada uno de ellos, Señor. Que en algún momento, Padre, puedan estar aquí, Señor, acompañándonos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, Padre. Hoy esta mañana te pedimos que nos lleves con bien a casa, Padre. Que nos lleves bien a donde quiera que vayamos igualmente, Señor. Bendícenos, protégenos. Pon ángeles guerreros, ángeles ministradores alrededor de nuestro hogar, Padre. Que este domingo, Padre, sea placentero, Padre. Y que el día de mañana, Padre, podamos ir a trabajar, Señor. Danos fuerzas como las águilas, Señor. Danos fortaleza, Señor, para seguir adelante en este camino, Padre, que tú nos has enseñado, Señor. Asimismo, Padre, oramos por los niños que están allá arriba, Señor. Bendícelos, protégelos, cuídalos de toda arma del enemigo que venga en contra de ellos, Padre. Mañana que vayan a ir a la escuela, Padre, protégelos de todo ataque del enemigo, Señor. Que ellos puedan ver tu rostro y que puedan predicar a esos niños pequeñitos, Padre, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, Padre. Y no te olvides de nosotros los mayores, Padre. Bendícenos, protégenos y cuídanos, Señor. Danos sanidad, Padre, para seguir viniéndote, a adorarte y a bendecirte, Padre. Todo te lo pedimos y así lo recibimos
en el nombre de Jesús. Amén y amén.